El chirrido agudo de la cinta de embalar rasgándose fue el primer sonido que rompió la santidad de mi lunes por la mañana, seguido inmediatamente por el golpe sordo de una caja de cartón impactando contra el parqué de roble que yo misma había barnizado hace 3 décadas. Eran las 9:15 am y mi apartamento de 120 metros cuadrados, ese que pagué centavo a centavo, trabajando turnos dobles como auditora fiscal, había dejado de ser mi refugio para convertirse en una zona de carga y descarga. Desde el umbral de la cocina, con mi taza de té temblando imperceptiblemente en la mano, observé cómo 2 hombres desconocidos, sudorosos y toscos, empujaban sin delicadeza mi sofá favorito de terciopelo verde contra la pared del pasillo, bloqueando el paso hacia mi propia habitación. No pidieron permiso, no saludaron, simplemente invadieron el espacio con la brutalidad de quien ejecuta un desahucio, aunque la escritura de esta propiedad todavía rezara mi nombre, Graciela Bustamante, en el registro público. Mauricio, mi único hijo de 34 años, orquestaba el caos desde el centro de la sala, señalando con un dedo autoritario dónde debían ir los muebles que no eran míos, sino de ellos. Vestía una camisa que intentaba parecer de marca, pero yo, con mi ojo entrenado para detectar falsificaciones en facturas y activos, noté al instante que el tejido era sintético barato, al igual que el enorme reloj dorado que ostentaba en su muñeca izquierda, un símbolo patético de estatus que no podía costear. «¡Cuidado con esa esquina! Esa cuna costó más que todo lo que hay en esta sala», gritó, y su voz rebotó en las paredes, saliendo por la puerta principal que habían dejado abierta de par en par, con una caja de libros. La humillación no se quedaba dentro, se filtraba hacia el pasillo común del edificio, convirtiendo mi desgracia privada en un espectáculo para todo el vecindario de clase media alta. Detrás de él entró Ofelia, mi consuegra de 60 años, arrastrando una maleta con ruedas que dejaba surcos de suciedad en mi alfombra persa recién lavada. Se detuvo en medio de mi sala de estar, girando sobre sus talones como si fuera una tasadora de bienes raíces, evaluando una propiedad en remate. «Ay, Mauricio, te dije que la iluminación aquí es deprimente», soltó con esa voz nasal que siempre me había provocado jaqueca, tocando mis cortinas de lino con desprecio evidente. «Y ese olor a viejo. Vamos a tener que pintar todo de blanco, sacar estos muebles antiguos y modernizar, porque mi nieta no puede crecer respirando polvo de los años 80», sentenció, declarando sus intenciones de reforma sin siquiera dirigirme la mirada, tratándome como a un mueble, mas que ya no combinaba con la nueva decoración que ella había decidido imponer en mi hogar. Leticia, mi nuera, entró última, cargando al bebé envuelto en mantas pastel, actuando con la arrogancia silenciosa de quien sabe que lleva en brazo el salvoconducto para cualquier atrocidad. Un nieto. Pasó por mi lado sin saludar, sin un «buenos días, Graciela», sin la mínima cortesía que se le debe a la dueña de casa. Se sentó en mi sillón de lectura, se sacó el pecho para amamantar y comenzó a dictar órdenes a los cargadores con la barbilla, apropiándose del espacio con una naturalidad aterradora. Yo me sentí encoger. Mi estatura de 1,60 m pareció disminuir ante la invasión coordinada de estas 3 personas que, bajo la excusa de la familia, estaban ejecutando una expropiación hostil de mi vida. Mis manos que, durante 40 años habían firmado auditorías que enviaron a evasores fiscales a la cárcel, ahora se sentían inútiles y vacías a los costados de mi cuerpo. La puerta del apartamento seguía abierta, sostenida por una caja de juguetes, y pude ver a la señora Carmen, mi vecina del 4B, asomarse con curiosidad mal disimulada desde el pasillo. Sus ojos recorrieron las maletas apiladas, los cargadores sudorosos, y finalmente se posaron en mí con una mezcla de lástima y morbo. Esa mirada fue peor que los gritos. Fue la confirmación pública de mi pérdida de autoridad. Me enderecé instintivamente, alisando mi falda, intentando proyectar una dignidad que se estaba desmoronando por segundos. Mauricio notó mi rigidez y, lejos de avergonzarse, caminó hacia mí con esa fanfarronería de quien cree tener la sartén por el mango debido a su género y juventud. Se paró demasiado cerca
invadiendo mi espacio personal, oliendo a colonia barata y a la adrenalina del agresor. «Mamá, deja el drama, por favor», dijo Mauricio, elevando la voz lo suficiente para que los cargadores y la vecina Carmen escucharan su versión distorsionada de la realidad. «Leticia sale de la maternidad y necesita espacio, tranquilidad y ayuda. No podemos seguir pagando el alquiler. Y tú tienes 4 habitaciones aquí desperdiciadas llenas de recuerdos muertos. Tú te pasas al cuarto de servicio o buscas algo más pequeño. Ya lo decidí. Ellas se quedan y Ofelia nos ayudará con el bebé». Sus palabras cayeron como sentencias, judiciales irrevocables. No era una petición, era un dictamen. Me estaba desterrando dentro de mi propia casa, relegándome al cuarto minúsculo junto a la lavadora, el mismo donde yo solía planchar sus camisas escolares hace 20 años. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa de centro de caoba, brillando bajo la luz de la lámpara, había un objeto que no pertenecía a mi llavero habitual. Un juego de llaves nuevas, plateadas y agresivamente brillantes, con un llavero de plástico barato. Mi corazón dio un vuelco doloroso. No solo habían traído sus cosas, Mauricio había cambiado la cerradura. Ese simple objeto metálico era la prueba física de su traición premeditada. No había sido una decisión de último momento por una emergencia. Había ido a una ferretería, había pagado a un cerrajero y había violado la seguridad de mi hogar antes de siquiera avisarme. Ese juego de llaves era una declaración de guerra, un símbolo de que mi llave de bronce, esa que había llevado en el bolso durante 35 años, ya no tenía poder alguno sobre mi puerta. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello, pero no era vergüenza, era la vieja indignación contenida que solía sentir cuando descubría un fraude millonario oculto en los libros contables de una empresa corrupta. Respiré hondo, contando hasta 3, forzando a mi ritmo cardíaco a estabilizarse. Mi mente de auditora, que había estado dormida bajo la capa de madre abnegada, comenzó a despertar, analizando la situación no como un drama familiar, sino como un escenario de riesgo y activos. Miré a Ofelia criticando mis cuadros, a Leticia ignorándome, y a Mauricio sonriendo con suficiencia ante los cargadores. Ellos veían a una anciana frágil y acorralada. Yo empezaba a ver discrepancias, excesos de confianza y vulnerabilidades estructurales en su plan. Caminé lentamente hasta la mesa, ignorando la mirada de lástima de uno de los cargadores, y puse mi mano sobre mi pecho, tocando el relicario de plata que siempre llevaba. Miré las maletas bloqueando mi pasillo. Respiré hondo y clavé mis ojos en los de mi hijo, asegurándome de que mi voz, aunque baja, fuera clara y firme como el acero. «Decidiste sobre una casa que ya no es tu refugio, Mauricio, sino tu escena del crimen», dije, con una calma que hizo que la sonrisa de mi hijo vacilara por una fracción de segundo. La vecina Carmen seguía mirando, y yo quería que mirara. Quería testigos, porque lo que estaba a punto de comenzar no era una convivencia, era una auditoría forense de sus vidas, y yo iba a ser el juez, jurado y verdugo. Mientras sostenía la mirada desafiante de mi hijo, mi mente viajó 30 años atrás, al momento exacto en que mis manos tocaron por primera vez las paredes desnudas de este apartamento. No había muebles de diseño ni cortinas de lino entonces, solo el eco de un espacio de 120 metros cuadrados que olía a yeso fresco y a una deuda bancaria aterradora. Corría el año 1994 y yo, una joven viuda con un título de contadora y un hijo de 4 años aferrado a mi pierna, firmaba una hipoteca con tasas de interés del 18% anual que parecía una sentencia de trabajos forzados. Recuerdo vívidamente el peso físico de esa responsabilidad. No era solo dinero. Eran noches sin dormir calculando centavos para asegurarme de que Mauricio tuviera un techo que nadie pudiera quitarnos. Él ve estas paredes como un derecho adquirido por nacimiento. Yo las veo como el monumento de cemento y ladrillo, erigido sobre mi propia fatiga crónica y mi juventud sacrificada. Esas paredes fueron pagadas con turnos dobles de 14 horas en una firma de auditoría gris y sin ventanas, donde el aire acondicionado siempre estaba demasiado frío y el café demasiado quemado. Durante una década entera, mi almuerzo consistió invariablemente en un sándwich de queso barato
que comía sobre mis libros contables, manchando mis dedos de tinta mientras revisaba balances ajenos para garantizar mi propio balance. Me perdí festivales escolares, primeros pasos y tardes de parque, canjeando esos momentos irrepetibles por las cuotas mensuales que el banco devoraba puntualmente el día 5 de cada mes. Mi espalda, ahora encorvada y motivo de burla para Ofelia, se dobló sobre escritorios mal iluminados para que Mauricio pudiera caminar erguido, con zapatillas de marca y colegios privados, ajeno al cálculo matemático de supervivencia que su madre realizaba cada madrugada en la cocina. La ironía de su ingratitud actual tiene un precio exacto, calculado con la precisión de mi oficio. Hace 10 años, cuando Mauricio decidió jugar al empresario con un negocio de importaciones que no tenía ni pies ni cabeza, fui yo quien liquidó su primer gran error. Recuerdo el día gris de noviembre, en que vendí mi Toyota Corolla, un auto que había cuidado con esmero durante 7 años y que representaba mi única libertad de movimiento. El comprador, un mecánico oportunista, me entregó un sobre con $8,000 en billetes de baja denominación, dinero que entregué íntegramente a mi hijo esa misma tarde. «Es solo un préstamo puente, mamá. En 6 meses te compro un auto nuevo, un Mercedes», prometió con esa sonrisa encantadora que usaba como arma, mientras guardaba el dinero sin siquiera contar los billetes, con la indiferencia de quien nunca ha tenido que sudar para ganarlos. Esos 6 meses se convirtieron en una década de silencio financiero y promesas rotas. El negocio quebró, como yo había predicho al ver sus proyecciones de flujo de caja dibujadas en servilletas de bar, pero el dinero nunca regresó a mi cuenta de ahorros. No fue la única vez, fue simplemente la primera de una sangría constante que yo permití por esa culpa materna tóxica de querer facilitarle la vida, sumando fianzas menores, deudas de tarjetas de crédito que él olvidaba pagar y supuestas emergencias médicas. Mi contabilidad personal registra un total de $45,000 transferidos a fondo perdido hacia el agujero negro de las finanzas de Mauricio. Él no ve esos números como una deuda moral o financiera. En su mente distorsionada, mi dinero es simplemente una extensión de su patrimonio, un recurso natural que puede explotar hasta agotarlo. La escalada hacia esta invasión física comenzó de forma mucho más sutil hace apenas un mes, con una maniobra que casi me atrapa por sorpresa. Mauricio llegó una tarde con una carpeta azul bajo el brazo y una urgencia inusual, poniendo frente a mí un documento denso, impreso en letra minúscula, titulado engañosamente «Actualización de póliza de seguro del hogar». «Firma aquí rápido, mamá. El corredor está esperando, y si no lo enviamos hoy, la casa queda descubierta contra incendios», me dijo, pasándome un bolígrafo y tapando con su mano el encabezado del segundo folio. Su pulso estaba acelerado. Lo noté en la vibración de la mesa cuando apoyó el brazo. Mi instinto de auditora, ese que detecta fraudes en empresas multinacionales, se encendió como una alarma roja en mi cerebro, alertándome del peligro inminente oculto en el papel. En ese momento recurrí a la única defensa que una mujer mayor subestimada tiene a su disposición. Fingí debilidad. «Ay, hijo, sin mis gafas de lectura no veo ni las líneas», mentí, aunque mis lentes estaban en mi bolsillo, y mi vista era perfecta para detectar que aquel documento no era un seguro, sino un poder notarial amplio para administrar bienes. Me hice la torpe, dejé caer el bolígrafo y le pedí que me lo dejara para leerlo con calma al día siguiente. La frustración en su rostro fue palpable, una mezcla de ira y miedo que confirmó mis sospechas. Se llevó el documento furioso, alegando que yo era imposible y lenta, pero esa pequeña victoria me dio el tiempo vital para entender que su desesperación había cruzado la línea de la legalidad. No era un hijo preocupado por un seguro, era un deudor buscando activos para liquidar. Desde ese día, la estrategia de ellos cambió del engaño a la degradación sistemática. Ofelia, su suegra, comenzó a visitar el apartamento con más frecuencia, dejando caer comentarios venenosos, disfrazados de preocupación. «Pobre Graciela, ya se le olvidan las cosas. El otro día dejó la estufa encendida», decía en voz alta cuando yo estaba en la otra habitación,
sembrando la duda sobre mi capacidad mental. Mauricio se sumó al coro, tratándome como a una niña incompetente, insistiendo en que debía cederle el control de mi pensión para que no te estafen, mamá. Crearon una narrativa de senilidad inexistente, construyendo el escenario perfecto para justificar ante el mundo que tomar el control de mi casa y mi vida era un acto de caridad, no un despojo cruel y calculado. La palabra arrimada salió de la boca de Ofelia hace apenas una semana, susurrada a su hija Leticia mientras inspeccionaba mi cocina. Cuando ella se vaya al asilo, tiraremos esta pared, dijo, asumiendo que yo estaba sorda o muerta. No sabían que mi oído es tan agudo como mi memoria financiera. Escuché cada sílaba, cada plan de reforma que implicaba mi desaparición física de este plano. Han estado midiendo mis habitaciones, criticando mis muebles y planificando mi funeral social mientras yo les servía el té y fingía no entender sus indirectas. La crueldad de escuchar cómo reparten tus bienes mientras aún respiras es un dolor frío, agudo, que te congela el corazón o te lo enciende de furia. Yo elegí lo segundo, aunque por fuera mantuve la máscara de la anciana dócil que ellos necesitaban ver. Ahora, mirando las cajas, apiladas y las llaves nuevas sobre la mesa, entiendo que la fase de las indirectas ha terminado. Han pasado a la acción directa. Mauricio, ese niño al que le compré su primer traje para la graduación con el bono de Navidad que guardé durante un año, está parado frente a mí no como un hijo, sino como un acreedor impaciente que viene a cobrar una herencia anticipada que no le corresponde. Los 35 años de hipoteca, los $8,000 del auto, las noches de insomnio y los sacrificios silenciosos no significan nada para él. En su balance moral, mi utilidad ha caducado y me he convertido en un pasivo que ocupa demasiados metros cuadrados, valiosos en una zona de alta plusvalía inmobiliaria. Pero hay algo que Mauricio olvidó en su cálculo apresurado. Yo fui quien le enseñó a caminar, pero también soy quien auditó a empresarios mucho más astutos y despiadados que él. Olvidó que la mujer que parece frágil en su sillón de lectura es la misma que sobrevivió a crisis económicas, viudez prematura y presiones corporativas brutales sin ceder un milímetro. Cree que el cambio de cerradura es un jaque mate, cuando en realidad es solo el movimiento de apertura de una partida que él no está capacitado para jugar. Mi silencio durante este mes no fue sumisión, fue recolección de evidencia. Mientras él planeaba reformas, yo planeaba mi defensa, y en mi mundo, la defensa se basa en pruebas documentales irrefutables y plazos legales estrictos. El juego de llaves en la mesa es un insulto, sí, pero también es un error táctico. Al cambiar la cerradura sin una orden judicial, y estando yo presente, ha cometido un acto de coacción que cualquier juez vería con muy malos ojos, especialmente si la víctima es una persona mayor propietaria del inmueble. Observo el brillo barato del metal y siento una extraña calma descender sobre mí. Ya no hay vuelta atrás. La madre que perdonaba deudas y creía en promesas murió en el momento en que esas maletas bloquearon mi pasillo. Lo que queda ahora es la auditora Bustamante, y estoy a punto de iniciar la fiscalización más rigurosa de su vida. ¿Mamá? ¿Me escuchaste? Dije que te vayas a tu cuarto. Leticia necesita descansar, repitió Mauricio, chasqueando los dedos frente a mi cara como si intentara despertar a alguien de un trance hipnótico. Parpadeé lentamente, regresando del pasado al presente, y dejé que una pequeña sonrisa, casi imperceptible, asomara en mis labios. No me moví hacia el cuarto de servicio. Me quedé allí, plantada en el centro de mi sala, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. Ese suelo que pagué metro a metro. Te escuché perfectamente, hijo, respondí con suavidad. Pero creo que antes de que nadie descanse, tenemos que revisar algunos papeles que dejaste olvidados en tu prisa por tomar el control. La guerra había comenzado, y yo tenía la primera pieza de artillería lista en mi bolsillo. La noche del lunes cayó sobre el apartamento como un manto asfixiante, cargado de una tensión eléctrica que hacía que el aire se sintiera más denso. Me refugié en la cocina, mi último reducto de cordura, mientras la sala de estar era colonizada por el ruido del televisor a todo volumen y los ronquidos ocasionales de Ofelia,
quien ya se había adueñado del sofá. Sobre la encimera de granito, entre latas de fórmula y biberones esterilizados, Leticia había olvidado el monitor del bebé encendido, la unidad receptora emitiendo una luz verde pulsante. La unidad transmisora, ¿lo sabía bien? Estaba en el dormitorio principal. Mi habitación, ahora usurpada, donde Mauricio y ella se preparaban para dormir. Estaba a punto de apagar el aparato cuando la voz de mi hijo rompió la estática, clara y sin filtros, trayendo una confesión que heló mi sangre más que cualquier corriente de aire invernal. Me acerqué al pequeño altavoz de plástico, sintiéndome una espía en mi propia casa, pero la curiosidad mórbida y el instinto de supervivencia me mantuvieron inmóvil. «No te preocupes, amor. La vieja está senil. Ni siquiera se dio cuenta del cambio de la cerradura», decía Mauricio, con un tono de burla que yo desconocía en él. Hubo una pausa, el sonido de sábanas moviéndose, y luego la voz de Leticia, fría y calculadora. «Pero, ¿y si ella no quiere ir al asilo voluntariamente? Ese lugar en Santa Mónica cuesta caro, y necesitamos el dinero de la venta de la casa, líquido ya». La palabra asilo me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. No se trataba solo de una convivencia forzada incómoda. Había un plan activo de remoción, una conspiración doméstica tramada bajo mi techo, mientras yo lavaba las tazas de té que ellos habían usado. Mis dedos apretaron el borde frío del fregadero, hasta que los nudillos se pusieron blancos. El audio continuó, entregando la pieza final de la traición emocional. «Ya hablé con Ofelia», respondió Mauricio con seguridad. «En 2 meses, a más tardar, declaramos incapacidad mental si ella se resiste. Vendemos todo, pagamos lo que debo y compramos algo moderno en el centro. Ella ni siquiera sabrá que la golpeó». La grabación terminó con risas ahogadas que resonaron en la cocina vacía. Allí, en la soledad de mi hogar, la tristeza materna murió instantáneamente, dando paso a una furia gélida y metódica. Saqué mi celular del bolsillo del delantal, activé la grabadora de voz y rebobiné el audio del monitor, capturando cada sílaba incriminatoria digitalmente. Aquella no sería una prueba jurídica formal, pero era la evidencia moral que necesitaba para apagar mi corazón y encender mi cerebro. La mañana del martes trajo una falsa calma, con el sol iluminando el desorden de la sala y el olor a café quemado, hecho por Ofelia, impregnando el ambiente. Mauricio salió apresurado para una supuesta reunión de negocios, pero en su prisa arrogante, cometió el error clásico de los aficionados. Dejó su maletín de trabajo, una imitación de cuero desgastada, olvidado sobre la mesa del comedor, semiabierto. Esperé a que Leticia entrara a ducharse y a que Ofelia saliera a comprar pan, monitoreando sus movimientos con la paciencia de un depredador esperando a su presa. Tan pronto como la puerta se cerró y escuché el agua correr, me deslicé hasta la mesa. No temblé. Mis manos, acostumbradas a manejar documentos confidenciales durante décadas, abrieron el maletín con precisión quirúrgica, buscando no lo que él quería mostrar, sino lo que desesperadamente quería esconder. Entre facturas de tarjetas de crédito vencidas y folletos de autos de lujo, encontré un sobre, pardo, sin identificación externa, escondido en el fondo falso del maletín. Dentro, había un documento de 3 páginas, impreso en papel timbrado de una notaría local, que yo conocía bastante bien. El título en negrita en la parte superior de la página hizo que mi pulso se acelerara peligrosamente. Borrador de donación en vida y poder irrevocable. Mis ojos descendieron rápidamente por las cláusulas abusivas que transferían la titularidad total de mi apartamento a Mauricio Bustamante, alegando, cínicamente, motivos de salud y edad avanzada de la donante. Pero el verdadero horror, el detalle que confirmaba la criminalidad del acto, estaba en la última página. Sobre la línea punteada destinada a mi nombre, había una firma. No era mi firma, sino una imitación grotesca, temblorosa, hecha por alguien que intentó copiar mi trazo de memoria y falló estrepitosamente. La falsificación era burda, casi infantil, pero jurídicamente peligrosa si llegaba a ser autenticada por un notario corrupto o negligente que no verificara la identidad. Toqué la tinta de la pluma. Parecía reciente,
quizás de hace 2 o 3 días. Mauricio no estaba simplemente planeando internarme en un futuro hipotético. Él ya había fabricado el instrumento legal para despojarme de todo, antes incluso de sacarme de casa. Aquel papel transformaba un conflicto familiar desagradable en un delito grave de estafa y falsedad documental que conllevaba penas de cárcel. Saqué mi celular nuevamente, fotografiando cada página con alta resolución, asegurándome de que el flash estuviera desactivado y de que los metadatos registraran la hora exacta y la ubicación GPS. Guardé el documento exactamente como lo encontré, milímetro por milímetro, cuidando de no dejar huellas ni alterar el orden de los papeles para que él no sospechara que su arma secreta había sido descubierta y neutralizada digitalmente. Mientras devolvía el sobre al fondo falso, sentí una mezcla de náuseas y claridad. Mi hijo estaba dispuesto a cruzar líneas legales irreversibles. Ya no era un niño travieso. Era un delincuente en potencia que dormía en mi antigua cama y comía de mi refrigerador. El miércoles, la dinámica de la casa se volvió insoportable, con Ofelia quejándose de la falta de espacio y sugiriendo agresivamente que yo donara mi ropa antigua para liberar el armario del pasillo. Mientras ella hablaba, mantuve mi expresión neutra, enfocada en la tarea doméstica de sacar la basura al área de servicio del edificio. Yo sabía, por años de experiencia en auditoría, que la basura de un hombre es el tesoro de un investigador. Dentro de la bolsa negra que Mauricio había dejado en la puerta, mezclado con pañales sucios y cajas de pizza grasientas, encontré la tercera pieza del rompecabezas financiero. Era un extracto bancario arrugado, manchado de salsa, de una cuenta que yo desconocía por completo, perteneciente a un banco digital que opera con poca regulación. Alisé el papel sobre la tapa del contenedor de basura comunitario, ignorando el olor rancio, y enfoqué mi vista en los números rojos que gritaban la verdad oculta. El saldo estaba en negativo, pero lo que llamaba la atención era la naturaleza repetitiva de las transacciones. Bet365, PokerStars, transferencia internacional, Curazao, página tras página de salidas compulsivas de dinero, variando de $500 a $2,000 por día. La suma total de las pérdidas acumuladas en los últimos 6 meses ascendía a la vertiginosa cifra de $60,000. Mauricio no. Estaba simplemente endeudado con el banco por mala gestión. Él era un adicto al juego en una espiral descendente sin control. La urgencia repentina en vender mi apartamento no era para garantizar el futuro de su hijo o la comodidad de su esposa, como él pregonaba. Era para tapar un agujero negro financiero que crecía exponencialmente cada día. Él pretendía liquidar 35 años de mi trabajo arduo en una mesa de ruleta virtual. Aquella casa no era un hogar para él. Era apenas una ficha de casino gigante esperando ser apostada para cubrir sus errores. Guardé el extracto en el bolsillo de mi cardigan, sintiendo el papel sucio quemar contra mi piel. Este descubrimiento cambiaba la naturaleza del conflicto. No se trataba de ambición desmedida, sino de desesperación pura. Y un hombre desesperado es infinitamente más peligroso. Volví al apartamento y encontré a Mauricio en el balcón, fumando nerviosamente, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó él, intentando parecer casual, pero noté el temblor incontrolable en sus manos y el sudor frío en su frente, a pesar de la brisa fresca. «Todo excelente, hijo. Solo organizando la limpieza profunda», respondí, usando la ambigüedad como escudo protector. Él no percibió la ironía en mis palabras. Para él, yo era la vieja obsesionada con limpiar la suciedad doméstica. Para mí, la limpieza que yo estaba planeando era mucho más profunda, definitiva y legal. Me retiré a la cocina, sabiendo que su ansiedad era mi mejor aliada. En la tarde del jueves, la tensión alcanzó un punto de ruptura silencioso pero palpable. Mauricio cometió otro descuido fatal. Dejó su iPad desbloqueado en la mesa de centro, mientras iba a atender la puerta para recibir un pedido de comida. La pantalla brillaba con notificaciones incesantes de una aplicación de mensajería encriptada, Signal. Me senté en el sofá, fingiendo leer una revista de decoración, y lancé una mirada rápida y precisa a la pantalla. El nombre del remitente era El Turco, acompañado de un icono de calavera.
Los mensajes que aparecían eran cortos, brutales y desprovistos de cualquier cortesía humana, revelando la verdadera presión bajo la que vivía mi hijo. El plazo es el viernes, Mauricio. Sin falta o atente a las consecuencias, decía el primer mensaje. No me vengas con excusas de la vieja. Quiero la escritura o el dinero en efectivo. Sabemos dónde tu mujer pasea con el bebé por las tardes. La amenaza velada a la familia hizo que mi estómago se revolviera violentamente, pero también confirmó el cronograma exacto del peligro. Yo tenía menos de 24 horas para actuar. El turco no era un banco que enviaba cartas formales de cobranza. Era un prestamista ilegal, probablemente vinculado al submundo del juego. La mención explícita a la escritura confirmaba mis peores temores. Mauricio ya había ofrecido mi casa como garantía colateral. Si él no pagaba o entregaba la propiedad para el viernes, las consecuencias serían físicas y violentas para todos nosotros. Saqué fotos de la pantalla del iPad con mi celular, capturando la conversación completa, el número de teléfono visible y la foto de perfil del prestamista. Ahora tenía el motivo: deuda de juego masiva, el arma del crimen, falsificación de documentos y el plazo fatal, viernes. El escenario estaba completo, pero todavía faltaba una confirmación externa, algo tangible que validara que la transacción inmobiliaria ya estaba en marcha en el mundo real, y no solo en las promesas de un ludópata. La oportunidad surgió una hora después, cuando el timbre sonó nuevamente. Esta vez no era comida. Era un hombre bajo, calvo, vistiendo un traje barato y cargando una cinta métrica láser. Mauricio lo presentó apresuradamente como un arquitecto amigo que va a ver la estructura para la reforma. Pero mis ojos de auditora vieron otra cosa completamente distinta. El hombre no miraba las vigas ni la estética. Miraba la superficie cuadrada útil, verificaba el estado de los pisos y anotaba frenéticamente en un bloque. Él no era arquitecto, era un tasador inmobiliario del mercado negro o un secuaz del prestamista viniendo a verificar la mercancía antes de la incautación. Me quedé en la esquina de la sala, sirviendo agua como una criada invisible, aguzando el oído al máximo. 120 metros, vista libre, buen estado de conservación. Liquidez rápida asegurada, susurró el hombre a Mauricio mientras medían el comedor. El jefe dijo que si la escritura está limpia el viernes, libera el valor y asume la posesión el lunes a primera hora, dijo el hombre. Lo suficientemente bajo para que Leticia no oyera desde el cuarto, pero lo suficientemente alto para mí. ¿Lunes?, preguntó Mauricio, pálido como un papel. Lunes, y la casa tiene que estar vacía. Sin la vieja, sin el bebé, sin nadie. Es tomarlo o dejarlo. La confirmación fue brutal y absoluta. Mauricio estaba vendiendo el techo de su propia madre y de su hijo recién nacido para salvar su propia piel, aceptando un desalojo sumario a cambio de quitarse de encima a los matones. Estaba dispuesto a dejarnos en la calle en 72 horas. El hombre se fue, dejando una tarjeta de presentación genérica sobre el aparador que yo recogí discretamente tan pronto como la puerta se cerró. Compramos inmuebles, dinero al instante, decía la tarjeta, sin nombre de empresa, solo un número de celular. Era la prueba final de que la venta no era una posibilidad futura, sino una transacción en curso. Miré el reloj de la pared. Eran las 16:00 del jueves. El plazo del turco vencía en menos de 20 horas. La ventana de oportunidad para una acción legal convencional se había cerrado herméticamente. Cualquier proceso judicial civil tardaría meses, y yo tenía solo minutos antes de que la violencia tocara a mi puerta o el fraude se consumara. Me retiré a mi nuevo cuarto, el cubículo de servicio, y esparcí las evidencias sobre la cama estrecha. El audio de la traición, las fotos de la falsificación, el extracto de la deuda millonaria, las capturas de las amenazas de muerte y la tarjeta del tasador clandestino. Juntos, formaban un expediente criminal irrefutable. Mauricio no era solo un hijo ingrato, era un hombre acorralado que había puesto un blanco en la espalda de toda la familia. La dolorosa punzada de la maternidad dio paso a la frialdad de la ejecución estratégica. No podía simplemente confrontarlo. Él negaría todo, lloraría o, peor aún, se volvería violento por la desesperación.
Necesitaba una intervención quirúrgica, una maniobra que lo neutralizara legal y financieramente de un solo golpe, protegiendo el patrimonio y mi integridad física. La pieza que faltaba para cerrar la trampa no estaba dentro de casa, sino fuera. Necesitaba un aliado competente que pudiera transformar estas evidencias crudas en un arma nuclear jurídica. Recordé al doctor Hernán Velarde, mi antiguo colega y brillante abogado tributarista, un hombre que conocía los vericuetos de la ley tan bien como yo conocía los balances contables. Le envié un mensaje encriptado. Necesito una venta con usufructo y una auditoría de emergencia para mañana. Tengo un caso de fraude familiar y riesgo vital. Te veo a las 8:00 am. Trae la carpeta roja. La respuesta llegó en segundos. Un pulgar arriba. El plan estaba en marcha. Llegué a la oficina del doctor Hernán Velarde a las 7:55 de la mañana, 5 minutos antes de la hora acordada, buscando refugio en la simetría perfecta de sus estanterías de caoba y el suencis, olor a café recién molido que contrastaba con el caos de pañales y cajas de mi apartamento. Hernán, con sus 55 años bien llevados y esa mirada de tiburón jurídico que solo se suavizaba ante viejos amigos, me recibió sin preámbulos, cerrando la puerta con doble llave. No hubo abrazos ni consuelos vacíos. Él sabía que si yo estaba allí a esa hora con una carpeta roja bajo el brazo, no era para una visita social, sino para una cirugía de emergencia legal. Coloqué el dossier sobre su escritorio inmaculado, las fotos de la falsificación, el audio de la traición y los prints de las amenazas del prestamista. «Tengo un cáncer en mi casa, Hernán», dije con voz monocorde, «y necesito que extirpes el tumor antes de que haga metástasis al mediodía». Hernán revisó los documentos en silencio, ajustándose las gafas de montura dorada, su rostro pasando de la incredulidad profesional a una indignación controlada. Cuando llegó a la falsificación de mi firma en el borrador notarial, soltó un silbido bajo. «Esto es prisión efectiva, Graciela. De 3 a 6 años por falsedad documental agravada y tentativa de estafa», murmuró, golpeando el papel con el índice. «Pero si lo denunciamos ahora, el proceso penal tardará meses. El turco no espera a la justicia. Si Mauricio no entrega la casa hoy, vendrán a romper piernas o a quemar la puerta». Me miró fijamente, entendiendo la urgencia. «Necesitamos una solución que sea inmediata, irreversible y blindada. No necesitas un fiscal, necesitas un comprador que llegue antes que el usurero». «Exactamente», respondí, sacando mi as bajo la manga. La estrategia que había maquinado durante mi insomnio. «Quiero vender la casa hoy mismo, Hernán, pero no quiero irme. Quiero vender la nuda propiedad, reservándome el usufructo vitalicio». Le expliqué mi plan: transferir la titularidad a un tercero de confianza o una empresa, recibiendo el capital de inmediato, pero manteniendo el derecho legal de habitar el inmueble hasta mi muerte. De esta forma, la casa dejaría de ser un activo a mi nombre que Mauricio pudiera heredar o embargar, y pasaría a ser propiedad privada de una entidad que tendría la potestad de desalojar a cualquier ocupante precario que no fuera yo. Hernán sonrió, una sonrisa afilada. «Brillante. Convertimos la casa en una fortaleza inexpugnable. Tengo el comprador perfecto. Inversiones Omega, un fondo inmobiliario que gestiono para clientes que buscan activos a largo plazo. Firmamos, transfieren y a las 12:00 p.m. la casa ya no es tuya, ni de Mauricio». La maquinaria legal se puso en marcha con una eficiencia aterradora. Mientras su asistente redactaba el contrato de compraventa con cláusulas de desalojo express, yo realicé la auditoría final de mis propias finanzas. Hernán llamó al notario de su confianza para una firma de emergencia. El precio se fijó en $220,000, un valor ligeramente por debajo del mercado para garantizar la liquidez inmediata, pero suficiente para asegurarme una vejez de reina. A las 10:30 am estábamos en la notaría. Al estampar mi firma real, firme y elegante, al lado de la falsificación torpe que Hernán había adjuntado al expediente como prueba preventiva, sentí que me quitaba un peso de encima. No estaba perdiendo mi casa, estaba comprando mi libertad. El sonido de la notificación en mi celular a las 11:15 am
Fue la música más dulce que había escuchado en años. Transferencia recibida. $220,000 USD. El dinero estaba seguro en una cuenta offshore que Hernán me había ayudado a abrir años atrás, intocable para cualquier juez de familia o acreedor local. En ese instante, la balanza de poder se invirtió radicalmente. Mauricio creía que tenía un activo de $250,000 para negociar con el turco. En realidad, solo tenía las llaves de una propiedad ajena y una deuda de juego impagable. Yo era ahora una inquilina de lujo en mi propio hogar, y él, un intruso con las horas contadas. «El documento de desalojo está listo», me dijo Hernán, entregándome una carpeta azul sellada. «El representante del fondo irá a las 8:30 p.m. con la policía. Tú solo asegúrate de que estén todos ahí». Salí de la notaría con el corazón blindado y una nueva misión logística. Antes de volver al campo de batalla, pasé por una tienda de electrónica de espionaje en el centro. Compré 3 microcámaras de alta definición, con transmisión Wi-Fi y batería de larga duración, camufladas en objetos cotidianos, gastando $450 sin pestañear. La legalidad estaba resuelta, pero yo necesitaba la narrativa. Necesitaba que el mundo viera quiénes eran realmente ellos. Regresé al apartamento a la 1:00 p.m., cargada con bolsas de supermercado para disimular mi verdadera carga. La casa estaba en silencio. Leticia dormía la siesta con el bebé, y Mauricio no estaba, probablemente intentando ganar tiempo con sus acreedores. Aproveché su ausencia para la instalación táctica. La primera cámara, oculta en un cargador de celular falso, fue conectada en el enchufe de la sala, apuntando directamente al sofá y la mesa de comedor. La segunda, un pequeño ojo dentro de un oso de peluche que supuestamente había comprado para mi nieto, la coloqué en una estantería alta, cubriendo el pasillo y la entrada. La tercera fue instalada discretamente entre los frascos de especias en la cocina. Sincronicé las señales con mi teléfono y verifiqué los ángulos. La resolución era nítida. 4K de pura verdad. Ahora, cada insulto, cada conspiración y cada amenaza quedarían registrados en la nube, indestructibles. A las 3:00 p.m., Mauricio llegó, pálido y sudoroso. Su plazo se agotaba y el miedo emanaba de sus poros. Me encontró en la cocina, picando cebolla con una calma exasperante. «Mamá, ¿qué haces? Necesito hablar contigo sobre los papeles de la casa», empezó, con la voz quebrada. Yo dejé el cuchillo sobre la tabla y lo miré con una dulzura ensayada. «No te preocupes por nada, hijo. He estado pensando, y tienes razón. Ya estoy vieja para administrar esto. Esta noche, en la cena, firmaré lo que necesites. He invitado a Ofelia y a Leticia a una cena especial para celebrar el traspaso». La reacción de Mauricio fue patética. Sus hombros cayeron de alivio, y casi vi cómo el cálculo mental de sus deudas desaparecía de sus ojos. «¿De verdad, mamá? ¿Lo dices en serio?», balbuceó, incrédulo ante su supuesta suerte. «Sí, hijo. He comprado vino y filetes. Quiero que sea una transición armoniosa. Solo te pido que estemos todos juntos a las 8:00 p.m. Él me abrazó. Un abrazo frío e interesado. Y salió corriendo a llamar, seguramente al turco, para decirle que el pago estaba garantizado. Pobre iluso. No sabía que estaba confirmando su propia asistencia a su ejecución pública. Las horas siguientes fueron una coreografía de engaño. Ofelia, al ver las botellas de vino caro, un Cabernet Sauvignon de $80 y los ingredientes de primera calidad, cambió su actitud de desprecio por una condescendencia triunfal. «¿Ves, Graciela? Al final entraste en razón. Es lo mejor para el bebé», me dijo, pellizcando una uva de la fuente. Yo sonreí, asintiendo, mientras por dentro visualizaba la orden de desalojo que reposaba en el fondo de mi bolso. «Sí, Ofelia, todo es por el futuro», respondí, disfrutando de la ironía. Ella creía que estaba ganando un palacio. En realidad, estaba a horas de perder hasta la dignidad. Leticia salió de la habitación, más animada al saber las noticias, y empezó a hablar abiertamente de derribar la pared de mi estudio para ampliar la sala. «Podríamos poner una isla de mármol aquí», decía, trazando líneas imaginarias en el aire. Yo la escuchaba atentamente,
validando sus ideas. «Me parece excelente. El mármol es muy elegante», comenté, sabiendo que la única isla que verían sería la de su propia soledad financiera. Cada plan que hacían, cada mueble que decidían tirar, era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Les di cuerda, mucha cuerda, para que la caída fuera desde lo más alto posible. A las 6:00 p.m. me retiré a mi cuarto de servicio para vestirme. No me puse mi ropa de abuela. Elegí un vestido azul marino de corte recto, mis perlas auténticas y me maquillé con sobriedad. Quería verme como la dueña, no como la víctima. Revisé una última vez la aplicación de las cámaras. Todo funcionaba. El escenario estaba iluminado. Los actores estaban ensayando sus papeles de ganadores y el público, la ley, estaba en camino. Sentí una punzada de tristeza, un último vestigio de amor maternal, pero lo sofoqué, recordando la firma falsa. Ese trazo tembloroso había borrado 30 años de amor incondicional. A las 7:30 p.m., la mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, esa que solo usaba en Navidad. Copas de cristal, cubiertos de plata, servilletas de tela. Todo brillaba bajo la luz del candelabro. Era la última cena, pero Judas no sabía que él era el sacrificado. Coloqué encubiertamente la carpeta roja debajo de mi silla y el celular en modo de grabación continua sobre el aparador, con la lente apuntando a la cabecera, donde Mauricio se sentaría como el hombre de la casa. El olor a asado llenaba el apartamento, un aroma acogedor que ocultaba la podredumbre moral de los comensales. Mauricio apareció vestido con una camisa limpia, peinado y oliendo a loción cara, intentando proyectar la imagen del heredero exitoso. Ofelia se había puesto un vestido de lentejuelas ridículo para la ocasión, y Leticia traía al bebé, usándolo como escudo humano y trofeo. Se sentaron a la mesa con una voracidad que no era solo de hambre física. «Vaya, mamá, te luciste», dijo Mauricio, descorchando el vino sin pedir permiso. «Un brindis por los nuevos comienzos». Levanté mi copa, el cristal chocando con un sonido nítido y premonitorio. «Por los nuevos comienzos, hijo. Y por la verdad», dije, bebiendo un sorbo largo. El reloj en la pared marcó las 7:55 p.m. Faltaban 5 minutos para que Hernán y la comitiva llegaran. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Todo estaba en su lugar. La casa vendida, el dinero guardado, las pruebas grabadas y los intrusos sentados y confiados. Observé a Mauricio reírse de un chiste de Ofelia, totalmente ajeno a que en su bolsillo vibraba el celular con mensajes del usurero, preguntando por la escritura. La ignorancia era su única felicidad restante. De repente, el timbre sonó. Un sonido agudo, largo, insistente. No era el timbre de un invitado cortés, era el timbre de la autoridad. Mauricio frunció el ceño, dejando la copa a medio camino de sus labios. «¿Invitaste a alguien más, mamá?», preguntó con una sombra de molestia. «Solo a los testigos necesarios, Mauricio», respondí con calma, sin levantarme de la silla. «Ve a abrir. Creo que es para ti». Él se levantó con desgana, murmurando algo sobre interrupciones inoportunas. Ofelia y Leticia intercambiaron miradas confusas. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el mantel blanco, sintiendo la textura suave del tejido. Escuché el sonido de la cerradura girando, esa cerradura nueva que él había instalado para dejarme fuera, y el murmullo grave de voces masculinas en el recibidor. «Buenas noches, señor Mauricio Bustamante», preguntó una voz autoritaria que resonó hasta el comedor. Mauricio retrocedió un paso, visible desde mi silla. «¿Sí? ¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz perdiendo la bravuconería al ver los uniformes. «Notificación judicial y procedimiento de toma de posesión», respondió la voz. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Ofelia soltó el tenedor, que cayó con estrépito sobre el plato de porcelana. Yo tomé un sorbo más de vino, saboreando los taninos y el momento. La cena estaba servida, y el plato principal era la justicia fría. Miré hacia la cámara oculta en el oso de peluche en la estantería y guiñé un ojo imperceptiblemente. El plan silencioso había concluido. El ruido estaba a punto de comenzar. «Siéntense, por favor», dije en voz alta, aunque nadie me escuchaba ya. «La noche es joven y tenemos mucho de qué hablar».
Mauricio regresó al comedor, pálido como un cadáver, seguido por 2 oficiales y un hombre de traje gris impecable que sostenía una carpeta idéntica a la que yo tenía bajo mi silla. El show había comenzado. La entrada de los 3 hombres en mi comedor no fue una interrupción. Fue una fractura limpia en la realidad distorsionada que Mauricio había construido. El oficial de justicia, un hombre robusto con el uniforme de la policía civil impecablemente planchado, se adelantó primero, creando una barrera física entre mi hijo y la puerta. Detrás de él, el doctor Hernán Velarde caminaba con la serenidad de un cirujano, entrando al quirófano, seguido por un joven de traje gris oscuro que sostenía un maletín de cuero rígido. El silencio que siguió al anuncio de toma de posesión fue tan denso que pude escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Mauricio, con el rostro enrojecido por una mezcla volátil de vergüenza y alcohol, intentó recuperar el control de su escenario, golpeando la mesa con el puño cerrado y haciendo tintinear la platería fina. «Esto es un allanamiento ilegal. Salgan de mi propiedad inmediatamente o llamaré a mis abogados», gritó, ignorando que su única experiencia legal eran multas de tráfico impagas. Hernán no se inmutó ante los gritos, simplemente avanzó hasta la cabecera de la mesa, ignorando a Mauricio como si fuera un mueble ruidoso, y colocó su maletín sobre el mantel blanco, apartando con delicadeza la botella de Cabernet Sauvignon. «Le sugiero que baje la voz, señor Bustamante», dijo Hernán con un tono glacial, ajustándose las gafas. «Y corrija su terminología. No es su propiedad. Nunca lo fue. Y desde hoy a las 10:30 de la mañana, ni siquiera es propiedad plena de su madre». El abogado abrió el maletín y extrajo un documento encuadernado en azul, con sellos notariales frescos, colocándolo en el centro de la mesa como un monolito de verdad jurídica. «Esta residencia pertenece ahora al fondo Inversiones Omega S.A., representado aquí por el señor Vargas. Graciela Bustamante es la única usufructuaria vitalicia. Ustedes, legalmente, son intrusos». Ofelia soltó un chillido agudo, llevándose las manos al pecho enjollado como si hubiera recibido un disparo. «¿Vendido? ¿Cómo que vendido? Esta es la herencia de mi nieta», exclamó mirando a su alrededor con pánico, como si las paredes fueran a disolverse en ese instante. Su indignación no era por mí, ni por la casa en sí, sino por la pérdida instantánea de su estatus imaginario de matriarca. Se puso de pie, derribando su silla, y señaló a Hernán con un dedo acusador y tembloroso. «Esto es una trampa. Esa mujer no puede vender nada. Mírenla. No coordina. No sabe lo que hace. Se están aprovechando de una anciana enferma», gritó, intentando desesperadamente aferrarse a la narrativa de mi supuesta demencia para invalidar la transacción que destruía sus planes de reforma y parasitismo. Leticia, más pragmática y menos teatral, entendió las implicaciones, financieras mucho antes que su madre o su esposo. Dejó de mecer al bebé, y su rostro palideció, perdiendo todo rastro de arrogancia. Sus ojos recorrieron la sala, no buscando argumentos, sino calculando pérdidas. «¿Mauricio? ¿Qué significa esto?», susurró con una voz cargada de miedo genuino. «Si la casa no es de ella, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué pasa con el préstamo?». Su pregunta quedó flotando en el aire, una flecha envenenada que apuntaba directamente al corazón de la mentira de su marido. Ella no sabía lo del juego, pero sabía que sin la casa como garantía, su castillo de naipes económicos se derrumbaba. El llanto del bebé, despertado por los gritos, añadió una capa de urgencia sonora a la catástrofe en curso. Mauricio, acorralado por la lógica de su esposa y la presencia policial, decidió jugar la carta más sucia de su baraja. Se abalanzó hacia el documento en la mesa, intentando arrebatárselo a Hernán, pero el oficial de justicia le interceptó el brazo con un movimiento rápido y profesional, torciéndolo ligeramente hacia la espalda. «Suélteme. Esa firma no vale nada», rugió Mauricio, forcejeando inútilmente. «Mi madre tiene demencia senil. Tengo testigos. Ofelia, diles. Ella no está capacitada para firmar una venta. Este contrato es nulo de pleno derecho». Su desesperación era palpable. No estaba luchando por la casa. Estaba luchando por su vida, sabiendo que si perdía la propiedad, el turco no aceptaría excusas médicas el lunes por la mañana. Fue en ese
Momento de caos físico cuando decidí intervenir. Me levanté de mi silla con una lentitud deliberada, apoyando mis manos sobre la mesa y mirando a mi hijo a los ojos. No había temblor en mis manos, ni duda en mi mirada. La anciana frágil se había desvanecido. «Oficial», dije con una voz clara y potente, que cortó los gritos de Mauricio como una navaja. «Mi certificado de lucidez mental fue emitido esta mañana por un perito forense y está adjunto en la página 4 de esa escritura. Y le aseguro, hijo mío, que mi memoria está tan intacta que recuerdo exactamente cuánto costó ese reloj falso que llevas puesto». La revelación de mi lucidez fue un golpe táctico. Mauricio se quedó paralizado, con la boca abierta, dándose cuenta de que su coartada de la incapacidad acababa de ser demolida. El representante del fondo, el señor Vargas, habló por primera vez, consultando su reloj con indiferencia burocrática. «Señor Bustamante, la cláusula séptima del contrato de compraventa estipula la posesión inmediata libre de ocupantes precarios. La señora Graciela tiene el usufructo exclusivo. Usted y su familia no figuran en el contrato de arrendamiento, ni tienen permiso de pernocta. Tienen 30 minutos para retirar sus efectos personales voluntariamente, o procederemos al desalojo forzoso y al inventario de bienes en la vía pública». Sus palabras fueron secas, numéricas, desprovistas de emoción. No era una amenaza, era un procedimiento administrativo. Para ellos, Mauricio era un error de cálculo en una hoja de Excel que debía ser borrado. La dinámica de la sala cambió drásticamente. El poder ya no residía en la juventud o en la fuerza bruta de Mauricio, sino en el papel sellado sobre la mesa y en los uniformes que lo respaldaban. Ofelia se derrumbó en el sofá, mi sofá, sollozando histéricamente sobre la injusticia divina, mientras Leticia comenzaba a recoger frenéticamente los juguetes del bebé, lanzándolos dentro del bolso de pañales con manos temblorosas. «¡Haz algo! ¡Mauricio! No podemos irnos a la calle con un recién nacido», gritaba ella, rompiendo la alianza tácita que tenían. La presión doméstica se había invertido. Ahora él era el villano ante los ojos de su propia esposa, el hombre incapaz de proveer o proteger, expuesto frente a su madre y a la autoridad. Sin embargo, Mauricio no estaba listo para rendirse. Su mente de adicto buscaba una salida, cualquier salida. Se soltó del oficial con un tirón brusco y retrocedió hasta la ventana, con una risa nerviosa y maníaca. Muy bien. Vendiste la casa. Felicidades, mamá. Eres una genio financiera», dijo con sarcasmo venenoso, pasando sus manos por el cabello sudoroso. «Pero el dinero. ¿Dónde está el dinero? Porque si vendiste hoy, tienes efectivo. Y yo soy tu único heredero. Si necesito dinero para irme, me lo vas a dar. Me corresponde la legítima. No puedes dejarme en la calle sin un centavo. La ley te obliga a asistirme». Intentaba transformar la derrota inmobiliaria en una victoria de extorsión emocional, asumiendo que mi culpa materna abriría mi billetera. Hernán suspiró, negando con la cabeza, casi con lástima. «La legislación ha cambiado, Mauricio, y tu conocimiento del Código Civil es tan deficiente como tu moral», respondió el abogado. «El dinero está en un fideicomiso irrevocable fuera de tu alcance. Y sobre la asistencia, bueno, digamos que tu madre ha decidido invertir sus recursos en seguridad jurídica en lugar de financiar tus vicios». La mención de los vicios hizo que Leticia levantara la cabeza de golpe. «¿Vicios? ¿De qué está hablando?», preguntó ella, mirando a su marido con una nueva sospecha. Mauricio se puso pálido, sus ojos moviéndose de un lado a otro. La pequeña victoria de haber vendido la casa había desatado el primer hilo de la madeja de mentiras que sostenía su matrimonio. Yo observé la escena con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Ver a mi hijo acorralado debería haberme dolido, pero después de escuchar cómo planeaba mi encierro en un asilo, solo sentía la satisfacción de la justicia, equilibrando la balanza. «No solo no tendrás el dinero, Mauricio», dije, dando un paso hacia adelante, entrando en su espacio personal por primera vez en años, «sino que tampoco tendrás la libertad para gastarlo si lo tuvieras». Él me miró con odio puro.
un odio que ya no escondía bajo la máscara de hijo preocupado. ¿Me estás amenazando, vieja loca? ¿Crees que porque trajiste a tu abogado me das miedo? Yo soy el que decide cuándo me voy. La tensión en la sala era tan espesa que se podía masticar. El oficial de justicia llevó la mano a su cinturón, listo para intervenir ante la agresividad creciente de Mauricio. Pero yo levanté una mano, deteniendo al oficial. Necesitaba que Mauricio creyera que todavía tenía una oportunidad de pelear, que esto era solo una disputa civil por una casa. Necesitaba que se sintiera lo suficientemente confiado para negar lo evidente, porque así la caída final sería mucho más destructiva. No decido yo, Mauricio, respondí suavemente, agachándome para recoger la carpeta roja que había escondido bajo mi silla. Deciden tus propios actos. Coloqué la carpeta roja sobre la mesa, justo al lado de la escritura de venta. El color carmesí contrastaba violentamente con el blanco del mantel y el azul de la carpeta inmobiliaria. Mauricio fijó la vista en ella, y por un segundo vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Quizás recordaba haber visto una carpeta similar en mi despacho hace años, o quizás su instinto de supervivencia le advertía que lo que había allí dentro era mucho peor que un desalojo. «Ya resolvimos quién es el dueño de la casa», anuncié, abriendo el broche de la carpeta con un clic seco que resonó como un disparo. «Ahora vamos a resolver quién eres tú realmente y por qué falsificaste mi firma para vender lo que no era tuyo». El aire salió de los pulmones de la sala. Leticia soltó el bolso del bebé. Ofelia dejó de llorar. Hernán cruzó los brazos, esperando mi señal. Mauricio retrocedió un paso más, chocando contra el aparador, atrapado entre la pared y la verdad. La venta de la casa había sido el reverso intermedio, la maniobra defensiva que me aseguraba el techo. Pero lo que venía ahora era el ataque ofensivo, la aniquilación total de sus mentiras. «Siéntate, Mauricio», ordené, no como madre, sino como fiscal. La cena no ha terminado. Apenas estamos en el aperitivo. La carpeta roja se abrió con un sonido seco, amplificado por el silencio sepulcral que dominaba el comedor. Todos los ojos estaban fijos en mis manos que ya no servían el té, ni acariciaban nietos, sino que manipulaban la evidencia con la destreza letal de una auditora forense. El oficial de justicia, el señor Vargas y Hernán formaban una tríada de autoridad a mis espaldas, una barrera física que recordaba a todos los presentes que esto no era una disputa doméstica, sino un tribunal improvisado. Mauricio intentó desviar la mirada, buscando apoyo en Leticia, pero ella estaba congelada, con la intuición femenina gritándole que lo que estaba a punto de salir de esa carpeta destruiría su matrimonio. Yo no les di tiempo para prepararse. Extraje mi celular, lo conecté al altavoz Bluetooth que usábamos para música ambiental y presioné play. La voz de Mauricio llenó la habitación, nítida y cruel, rebotando en las copas de cristal. «La vieja está senil. En 2 meses la mandamos a un asilo. Vendemos todo». No era un resumen, era la grabación, completa, cruda, sin editar. Ofelia se llevó una mano a la boca, ahogando un grito al escuchar su propio nombre mencionado como cómplice en la conspiración para incapacitarme. La grabación continuó, detallando la frialdad con la que planeaban deshacerse de la carga para disfrutar del activo. Vi cómo el rostro de Leticia pasaba de la confusión al horror. Ella sabía que yo podía ser difícil, pero escuchar a su marido planear mi encierro forzoso mientras comía mi comida era una monstruosidad que ni siquiera su ambición podía justificar. Cuando el audio terminó, el silencio fue más ensordecedor que los gritos. Mauricio, rojo de ira y vergüenza, golpeó la mesa. «Eso está manipulado. Es una grabación ilegal. Estaba enojado. No lo decía en serio», balbuceó, mirando frenéticamente al oficial de policía, intentando invalidar la prueba moral con tecnicismos legales. «No importa si es legal para un juicio, Mauricio», respondí con calma, dejando el celular sobre la mesa. «Importa para que tu esposa sepa con quién duerme y para que tu suegra vea que su complicidad tiene testigos». Ofelia bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada, su supuesta superioridad moral reducida a cenizas por su propia voz grabada.
Pero la crueldad no es un delito, mamá, contraatacó Mauricio, intentando recuperar terreno con una sonrisa nerviosa. Puedes estar dolida, pero eso no justifica que nos eches. Sigo siendo tu hijo y tengo derechos. Fue entonces cuando saqué la segunda prueba. El extracto bancario del banco digital, manchado de grasa pero perfectamente legible, que había recuperado de la basura. Lo deslicé sobre el mantel blanco hacia Leticia, no hacia él. Leticia, mira la página 2, instruí suavemente. Ahí es donde está el fondo universitario del bebé que Mauricio te dijo que estaba guardando. Leticia tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas rojas. B365, Casino Royal Online, transferencia Curazao, $60.000, susurró. Y la cifra quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte financiera. ¿60.000? Mauricio, me dijiste que el dinero del préstamo era para mercancía. Te gastaste nuestros ahorros en póker. La mentira del empresario desafortunado se desmoronó. Mauricio no era una víctima de la economía. Era un adicto que había quemado el futuro de su familia en apuestas virtuales. El llanto del bebé en brazos de Leticia pareció cobrar un nuevo significado. Un lamento por un futuro hipotecado antes de empezar. «Es una mala racha. Lo iba a recuperar con la venta de la casa», gritó Mauricio, admitiendo implícitamente su plan. Iba a devolverlo todo. Su confesión fue el puente perfecto para la tercera prueba, la más peligrosa. Extraje las capturas de pantalla impresas de las conversaciones con el turco. Las coloqué frente al oficial de policía, asegurándome de que él viera claramente las amenazas de muerte. «No solo es dinero, oficial», dije, señalando el texto resaltado. «Hay amenazas explícitas contra la integridad física de un menor de edad. Este hombre, el turco, sabe dónde pasé a mi nuera con mi nieto». El oficial, que hasta ese momento había mantenido una postura pasiva de observación, se tensó visiblemente. Se inclinó para leer el papel, y su mano derecha bajó instintivamente hacia su cinturón, cerca de las esposas. Leticia, al escuchar sobre las amenazas al bebé, soltó un grito ahogado y abrazó al niño con fuerza, retrocediendo físicamente de Mauricio como si él fuera radiactivo. «Diste nuestra dirección a un usurero. Pusiste a mi hijo en la mira de criminales», le gritó, con una furia que superaba cualquier miedo al desalojo. Mauricio intentó acercarse a ella, pero el señor Vargas se interpuso, bloqueándole el paso con su maletín. «No es lo que parece. Él solo presiona. No haría nada», intentó justificar Mauricio, pero su voz era un hilo de pánico. «Y por eso necesitabas la casa hoy, ¿verdad?», interrumpí, implacable. «Para pagar tu deuda de 1.100 sangre antes de que te rompieran las piernas. Pero como la casa ya no es tuya, Mauricio, ¿qué crees que pasará cuando salgas por esa puerta sin la escritura?». La realidad de su situación lo golpeó. Afuera no solo estaba la calle, estaba el peligro real, físico e inminente del que yo había sido su único escudo involuntario. «Pero no puedes echarme si hay peligro», suplicó, mirando ahora a Hernán. «Soy vulnerable». Hernán negó con la cabeza y extrajo el último documento de la carpeta roja, el mens monsieur, golpe de gracia legal. «No, Mauricio, tú no eres vulnerable. Tú eres un delincuente». Mostró el borrador notarial falsificado, con la firma temblorosa expuesta bajo la luz de la lámpara. «Falsificación de documento público, tentativa de estafa y coacción. Tengo el peritaje caligráfico listo. Si no sales de esta propiedad como un intruso civil ahora mismo, saldrás esposado como un criminal imputado». El oficial de policía dio un paso al frente, sacando las esposas metálicas de su funda con un clic metálico que resonó como un disparo en la sala. «Señor Bustamante, la falsificación es un delito grave que requiere detención preventiva inmediata ante el riesgo de fuga», declaró el oficial con voz de mando. «Tiene dos opciones. Abandona el inmueble voluntariamente en este instante y resuelve sus deudas civiles afuera, o lo llevo detenido a la comisaría central, donde sus acreedores sabrán exactamente dónde encontrarlo mañana por la mañana». La elección era brutal: la calle peligrosa o la cárcel segura, pero con antecedentes.
Mauricio miró las esposas, luego miró la escritura de venta que ya no podía usar y finalmente miró a su esposa. Leticia, con lágrimas de rabia en los ojos, le dio la espalda, caminando hacia Ofelia y protegiendo al bebé. «Vete, Mauricio», dijo ella con frialdad. «No quiero verte. No te acerques a nosotros. Arréglatela solo. Su familia, su coartada emocional y su motivo de lucha lo había abandonado». Ofelia, viendo que el barco se hundía, también se apartó, murmurando excusas sobre no saber nada de las apuestas y haber sido engañada, lavándose las manos de la conspiración que ella misma había alimentado. Mauricio se quedó solo en el centro de la sala, rodeado por las maletas que él mismo había traído con tanta arrogancia esa mañana. La tríada de consecuencias estaba completa. Había perdido el dinero de la herencia, había perdido la casa que consideraba suya y había perdido a la familia que usaba como escudo. Estaba desnudo ante la ley y ante la vida. 30 segundos, señor Bustamante, advirtió el oficial, abriendo las esposas. «Decida». La mirada de Mauricio recorrió la habitación una última vez, deteniéndose en mí. Buscó en mis ojos algún rastro de la madre que perdonaba todo, la que vendía su coche para salvarlo, pero solo encontró a la auditora fiscal, que había cerrado el balance final de su relación. «Te di la vida, Mauricio», le dije suavemente, «pero no te daré mi muerte. Corre». La palabra «corre» activó su instinto de supervivencia animal. El miedo al encierro, mezclado con el pánico a los usureros y la humillación pública, quebró su última resistencia. Mauricio soltó un gemido ahogado, agarró las llaves de su coche, el único bien que le quedaba, aunque fuera en leasing, y giró sobre sus talones. No recogió ninguna maleta. No miró atrás. Salió disparado hacia el pasillo, tropezando con una de las cajas de mudanza que él mismo había ordenado subir. Lo vimos cruzar el umbral de la puerta abierta, corriendo por el pasillo del edificio como si el diablo mismo le pisara los talones. La vecina Carmen, que seguía espiando, tuvo que apartarse bruscamente para no ser arrollada por mi hijo en fuga. Escuchamos sus pasos pesados golpeando las escaleras de emergencia, bajando de dos en dos, huyendo de la madre que lo amaba, de la esposa que lo despreciaba y de la ley que lo perseguía. El oficial enfundó las esposas con calma. «Sabia elección», murmuró. El señor Vargas cerró su maletín. «Tomamos posesión. Formal. Las cerraduras se cambiarán en 1 hora». En la sala solo quedaba el sonido de la respiración agitada de Ofelia y el suave llanto del bebé. La tormenta había pasado, llevándose consigo al parásito que había intentado devorar mi hogar. Me acerqué a la puerta, que seguía abierta, vibrando por el portazo fantasma de su huida. Miré hacia el pasillo vacío por donde había desaparecido mi hijo. No sentí el vacío de la pérdida, sino la plenitud del espacio recuperado. Me volví hacia Leticia y Ofelia, que me miraban con terror, esperando su turno en el cadalso. Ellas eran ocupantes precarios, también, pero mi guerra principal había terminado. «Tienen 10 minutos para recoger sus cosas personales y las del bebé», les dije, mi voz volviendo a su tono sereno habitual. «El camión de mudanza que Mauricio contrató todavía debe estar abajo. Úsenlo». No hubo protestas, no hubo insultos, solo el sonido frenético de cremalleras cerrándose y pasos apresurados. La autoridad había regresado a su legítima dueña. Hernán se acercó y me puso una mano en el hombro. Un gesto de solidaridad silenciosa. «¿Estás bien, Graciela?», preguntó en voz baja. Asentí, alisando mi falda y mirando mi reflejo en el espejo del recibidor. Vi a una mujer mayor. Sí, pero no vi a una víctima. Vi a una sobreviviente que acababa de ganar la batalla más difícil de su vida. «Mejor que nunca, Hernán», respondí, cerrando la carpeta roja y entregándosela para que la guardara en su archivo. «La auditoría ha concluido. El pasivo ha sido liquidado. Ahora, por favor, sírveme una copa de ese vino. Sería un pecado desperdiciar un cabernet de $80 después de un espectáculo tan educativo». Mientras Leticia y Ofelia arrastraban sus maletas hacia la salida, cabizbajas y derrotadas, me senté en mi sillón favorito, el que habían intentado tirar. Tomé un sorbo de vino y miré a mi alrededor. Las paredes seguían ahí, mis cuadros seguían ahí, mi dignidad seguía ahí intacta. La casa estaba vacía de ruido, pero llena de paz.
Y el silencio, por primera vez en una semana, no era soledad, era libertad. El sonido de las ruedas de la última maleta golpeando el umbral del ascensor marcó el final oficial de la invasión. Cuando la puerta metálica se cerró tras Leticia y Ofelia, el pasillo quedó sumido en un silencio reverencial, ese tipo de quietud que solo se aprecia después de una tormenta de granizo. No hubo despedidas sentimentales ni promesas de visitas futuras, solo miradas de resentimiento y la comprensión tácita de que el puente se había quemado hasta los cimientos. Regresé a mi apartamento y cerré la puerta principal, pero no me limité a girar el pestillo. A las 9:15 p.m., apenas una hora después de la huida de Mauricio, llegó el cerrajero de emergencia que Hernán había coordinado previamente. No era una reparación ordinaria, era una actualización de seguridad crítica para mi nueva vida como mujer emancipada de su propia familia. Observé con satisfacción cómo el técnico desmontaba la vieja cerradura de cilindro, esa que Mauricio había violado con tanta facilidad, e instalaba un sistema biométrico de alta gama, modelo Fortress 5000, con un coste de $450 que pagué con gusto en efectivo. El dispositivo, negro mate y elegante, emitía un suave brillo azul cuando reconocía mi huella dactilar. Solo su huella y un código numérico de 6 dígitos, señora, explicó el técnico al configurarlo. Nadie entra sin su autorización física directa. Al colocar mi dedo sobre el sensor y escuchar el bip de aceptación seguido del deslizamiento suave de los pernos de acero, sentí una seguridad física que no había experimentado en décadas. Ya no había llaves que copiar ni cerrajeros que sobornar. Mi paz estaba ahora blindada por la tecnología y la biometría. Con la fortaleza asegurada, me dediqué a la tarea terapéutica de borrar las huellas de su paso por mi santuario. Arrastré el sofá de terciopelo verde de vuelta a su posición original, cubriendo las marcas de arrastre que los cargadores habían dejado en el parqué. Recogí las cajas de cartón vacías que habían quedado esparcidas por la sala y las aplasté con una energía vigorosa, casi juvenil. Cada objeto que recolocaba en su sitio era una reafirmación de mi dominio sobre el espacio. Limpié la mesa del comedor con aceite de limón, borrando las marcas de vasos y la energía negativa de esa cena desastrosa. A medianoche, mi apartamento de 120 metros cuadrados volvía a oler a lavanda y cera para madera, no a sudor, fórmula, infantil y traición. La casa había sido purgada. Hernán se quedó conmigo hasta asegurarse de que todo estuviera en orden. Antes de irse, me entregó una copia de la denuncia policial que el oficial había procesado electrónicamente. Orden de restricción temporal emitida, confirmó, guardando sus gafas en el bolsillo. Si Mauricio se acerca a menos de 500 metros de este edificio o intenta contactarte, será detenido por desacato. El turco probablemente ya sabe que no hay casa, así que Mauricio estará escondido o huyendo. No es tu problema, Graciela. Ya no. Le agradecí con un abrazo breve pero significativo. Él no solo había salvado mi patrimonio, había validado mi cordura cuando todos intentaban hacerme dudar de ella. Al cerrar la puerta tras él, me quedé sola. Pero por primera vez, la soledad no se sentía como abandono, sino como un lujo exclusivo. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté en mi sillón de lectura, con el iPad en el regazo. Abrí la aplicación de mi banco. Necesitaba ver la realidad numérica de mi victoria para creerla completamente. La pantalla brilló con los dígitos que cambiaban mi destino. Saldo disponible, 225.400 GATA USD. La suma de mis ahorros previos más la transferencia de la venta de la nuda propiedad. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Ya no era una jubilada contando centavos para pagar la luz. Era una mujer con capital, capaz de financiar cualquier sueño o emergencia. La ironía era deliciosa. Al vender la titularidad de mi casa, había recuperado la propiedad de mi vida. El miedo a la escasez, ese fantasma que me había acompañado desde la viudez, se disipó instantáneamente. Esa noche dormí en mi propia cama, con sábanas limpias y frescas, sin el llanto del bebé, ni los ronquidos de Ofelia atravesando las paredes. Me desperté a las 8:00 a.m., no con la alarma de una obligación, sino con el sol entrando por la ventana, que Leticia quería tapar con cortinas oscuras. Me estiré bajo el edredón, sintiendo
cada músculo de mi cuerpo relajado. No había prisa, no había nadie a quien servir desayuno, no había deudas ajenas que me quitaran el aliento. Me levanté y caminé descalza hacia la cocina. Preparé café de grano y tostadas con mermelada cara, disfrutando del silencio como si fuera música clásica. La rutina de la abuela sirvienta había muerto. Había nacido la rutina de la dama usufructuaria. A media mañana, mi teléfono vibró con una serie de notificaciones bloqueadas. Eran llamadas de números desconocidos y mensajes de texto que mi filtro de spam había interceptado. Sin duda, era Mauricio. O quizás Ofelia, intentando apelar a la culpa, pidiendo dinero o simplemente insultando. No sentí la necesidad de leerlos ni de escuchar los buzones de voz. Con un movimiento simple de mi dedo, borré el historial y cambié mi número de teléfono a través de la aplicación de mi operadora. Una gestión que había planeado hacer días atrás. Cortar la línea de comunicación era tan vital como cambiar la cerradura. Mi voz y mi atención eran privilegios que ellos habían perdido el derecho a reclamar. Me convertí en un fantasma digital para ellos, inaccesible e inalcanzable. Decidí que el dinero en el banco no debía estancarse, al igual que yo. Entré en una página de viajes y busqué ese destino que siempre postergué por ahorrar para el futuro de Mauricio. Reservé un pasaje en primera clase a Roma para dentro de 3 semanas, un tour de 21 días por la Toscana y la costa amalfitana. El costos total, $8.500, fue debitado de mi cuenta sin que me temblara el pulso. Durante 30 años, ese dinero habría ido a pagar una deuda de juego o una matrícula escolar. Hoy iba a pagar mi placer, mi cultura y mi dolce far niente. Imprimí el itinerario y lo pegué en el refrigerador con un imán, justo donde antes colgaban las listas de compras dietéticas de Ofelia. Era mi nuevo mapa de vida. Al bajar a recoger el correo al mediodía, me crucé con Carmen y otros vecinos en el vestíbulo. La noticia del desalojo policial y la huida de Mauricio ya había recorrido el edificio, alimentada por el chisme y el espectáculo de la noche anterior. Esperaba miradas de juicio, pero lo que encontré fue respeto. Casi temor reverencial. Carmen me saludó con una deferencia inusual. «Doña Graciela, qué bueno verla tan entera», comentó, buscando detalles con la mirada. Yo sonreí, ajustándome el pañuelo de seda al cuello. La casa necesitaba una limpieza profunda, Carmen. A veces hay que sacar todo, para que entre la luz. No di explicaciones, no me justifiqué. Mi dignidad no necesitaba la validación del vecindario. Pero el reconocimiento de mi fortaleza no dejaba de ser gratificante. Los días siguientes se convirtieron en una dulce sucesión de pequeños placeres recuperados. Contraté a una decoradora para pintar el cuarto que había sido del bebé y transformarlo en un estudio de pintura, un hobby que había abandonado en 1990. Las paredes se pintaron de un color ocre vibrante y compré caballetes y óleos profesionales. Ese espacio, que iba a ser la cuna de mi desplazamiento, era ahora el taller de mi creatividad. Cada pincelada sobre el lienzo blanco era un acto de rebeldía contra la narrativa de que la vejez es una etapa de declive pasivo. Yo no estaba declinando, estaba renaciendo con recursos, tiempo y una habitación propia, tal como Virginia Woolf hubiera querido. Una semana después, recibí un correo electrónico formal de Inversiones Omega. Era el recibo de mi alquiler simbólico y la confirmación de que los impuestos de la propiedad habían sido pagados por ellos. Ver mi nombre como residente vitalicia en lugar de propietaria me produjo una extraña sensación de alivio. La carga de las reparaciones, las derramas del condominio y los impuestos ya no eran míos. Yo solo tenía el derecho al disfrute. Había cambiado el estatus de dueña agobiada por el de usuaria privilegiada. Mauricio quería la propiedad para destruirla. Yo me quedé con el uso para vivirla. Fue la transacción financiera más astuta de mi carrera. Una que ningún manual de auditoría enseña, pero que la vida me obligó a improvisar. A veces, en la quietud de la tarde, pienso en Mauricio. Me pregunto dónde dormirá, si el turco lo encontró o si Leticia realmente lo dejó. Siento una punzada, un eco distante del dolor de parto.
Pero luego miro las cámaras de seguridad que siguen grabando el pasillo vacío y recuerdo la grabación de su voz planeando mi encierro. Ese recuerdo es el antídoto contra cualquier veneno de culpa. Entendí que protegerlo de sus consecuencias no era amor, era complicidad en su autodestrucción. Al dejarlo caer, le di la única oportunidad real de aprender a levantarse, si es que alguna vez decide hacerlo. Mi maternidad no terminó, pero cambió de forma. Pasó de ser un refugio incondicional a ser una frontera moral infranqueable. La noche antes de mi viaje a Roma, me senté en el balcón con una copa del mismo vino caro que abrí la noche del desalojo. La ciudad brillaba abajo, indiferente a mis dramas, pero hermosa en su caos. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana, el cabello blanco impecable, la postura erguida, la mirada serena de quien ha atravesado el fuego y ha salido sin quemaduras, solo con el oro purificado. No me sentía sola. Me sentía acompañada por la mujer que fui, la que aguantó turnos dobles y comió sándwiches fríos, y brindé por ella. Le agradecí por haber resistido lo suficiente para que yo pudiera estar aquí hoy, libre y soberana. Dejé la copa sobre la mesa, respiré el aire fresco de la noche y toqué el relicario en mi pecho, sintiendo el latido constante de mi corazón, fuerte y rítmico. Todo estaba en su lugar. Las reglas estaban claras. Mi vida me pertenecía de nuevo, cada minuto y cada centavo. Y mientras apagaba las luces de mi apartamento blindado para irme a dormir, recordé la lección final de esta auditoría familiar. Una verdad que grabaría en mi alma para siempre. Un hijo puede pedir la vida de su madre, pero nunca su dignidad. Hoy duermo sola, pero duermo en paz.